Don Eduardo Punset, economista, fue ministro y ya no lo es, pero no le importa. ¿O sí le importa a don Eduardo? Yo estoy metiendo la pata, porque dicen que dejar de ser ministro da mucha rabia, ¿no? Depende, a unos sí y a otros no. Yo creo que lo importante no es tanto el ser ministro o el no ser ministro como el estar en política o no estar en política. Y si uno está metido en política, esto no se saca de encima, pase lo que pase. Creo que, además, yo que he vivido bastantes años en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra, que es tal vez menos duro, pero son sociedades en las que esta movilidad de perder los puestos de trabajo muy bien remunerados. En Washington, por ejemplo, yo tenía un vecino que había sido el director general para Europa de las máquinas Bendix, en la época en que una máquina de lavadora no se llamaba lavadora, sino Bendix, no había más que ellas. Y luego, cuando los europeos supimos hacer nuestras máquinas, pues este señor perdió su trabajo y allí lo tenías al lado de mi casa a sus 50 años, habiendo llevado una vida de jets y de coches de lujo toda su vida sin trabajo. Y en Londres, recuerdo que no voy a mencionar el sitio donde trabajaba, pero un buen día presencié una escena que fue la siguiente. El director llamó al director de ventas y le dijo: Mr. Untal, hemos pensado muchísimas veces qué es lo que haríamos en esta empresa sin usted y lo voy a probar ahora mismo. Quiero decir que cuando esto ocurre en estos países, uno procura ajustar su vida a un refrán que ellos tienen y que a mí me gusta mucho y que dice: On your way up, be kind to people because you will find them all on your way down. Cuando subes, sé bondadoso con la gente, que los encontrarás a todos cuando bajes. Y si eso lo sigues, el dejar de ser ministro, te aseguro que no importa nada. Vale. Don Juan Tomás de Salas está aquí, es editor del Diario 16 y de Cambio 16, publicaciones estas que últimamente regañan y dicen cositas malas a nuestro director general, y como lo cortés no quita lo valiente, pues aquí está Juan Tomás de Salas como un ejemplo vivo de que este programa no está casado con nadie, que sigue soltero. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Esperamos que tampoco el ilustre periodista se case con don Eduardo Punset. Está aquí para hacerle la entrevista, y don Eduardo Punset es conocido especialmente porque fue ministro para las relaciones con el mercado común, en el que estamos a punto de entrar desde el siglo XVIII. Don Juan Tomás de Salas, como caballero y como español, esta es su casa. Mil gracias, Carmen. Yo creo que la primera pregunta obligada al ministro Punset es cómo es posible llegar a ser ministro con esos pelos. Bueno, yo si este problema preocupa a la gente, te diré que es un problema a extinguir. Lo voy perdiendo. No, es una determinada imagen que ha dado el ministro Punset de ser completamente distinto a esos otros ministros engolados que cazaban mucho y que iban en coches negros de las épocas antiguas. Y bueno, el pelo se ha convertido en parte de la imagen. En cualquier caso, el ministro Punset ha sido antes hombre normal. Ha sido periodista, que yo sepa. Ha trabajado en la Renfe y en la banca, como casi todos los españoles, además de haber estado en el mundo, que eso hemos estado menos. Y lo que yo querría preguntarle, como profesión, ¿qué es la política? Sí, como profesión de todos los días, de levantarse por la mañana a hacer algo, a poner ladrillos o a trabajar en la Renfe. Bueno, ¿qué es ser político? Y yo me imagino que cada político tiene una respuesta para este tema, y además es una respuesta que yo particularmente no la podría contestar más que con anécdotas. Yo recuerdo de joven un personaje del novelista francés Camus, en que hay un niño que muere injusta e indiscriminadamente, y el personaje se vuelve al sacerdote que estaba al lado y le dice: ¿y este qué ha hecho? Bueno, yo creo que la política empieza aquí, o sea, empieza con la reacción que nosotros tenemos, que la gente tiene delante de un hecho bárbaro, de un hecho injusto. Hace muy pocos días leía que una niña de unos 12 años moría víctima del aceite de colza. Bueno, yo creo que el político
es la persona que se acuesta con esta noticia, que se levanta obsesionado con esta noticia y que, al contrario de otra gente, considera o debiera considerar que su profesión, que su vocación específica es que estas cosas no ocurran. Y me dirás, es que esto es imposible. Bueno, es que también creo que esta lucha contra lo imposible es o define la política. Alicia, en El País de las Maravillas, decía: me gustaría soñar 3 cosas imposibles o hacer 3 cosas imposibles cada mañana antes de desayunar. Y creo que la política como profesión es olvidarse de que esto es imposible y, en cambio, afrontar el problema y decir, bueno, mi profesión es intentar que esto sea menos injusto, que esto sea más sosegado, que esto sea más correcto. No es esa, creo, la visión que desgraciadamente muchos españoles tienen hoy de los políticos, pero quizás explique en tu caso como político especial de algún modo, bueno, hay muchos más que tú, que hace unos años empieza en la universidad quizás enfrentado a las injusticias de aquel momento y que después llega a la política. Quizás explique eso, tu visión de la política quizás explique por qué empezaste combatiendo contra el franquismo. Seguramente o muy probablemente. Yo creo que en realidad en aquellos años la oferta política estaba muy poco diferenciada. Estabas en la oposición o estabas, digamos, en el sindicato oficial de los estudiantes. Y lo importante, yo por ejemplo me sigo sintiendo muy solidario de aquellos amigos entrañables, algunos de ellos no solo en la oposición que llamaban democrática, sino en el propio sindicato oficial. Pero lo que creo que es importante para un político es que las cosas evolucionan. Hay 2 tipos de político. El político, digamos, líder, jefe de un partido, empeñado en que las cosas son como son. Y luego hay el político que yo llamo ciudadano, es decir, el político que lo que hace es poner el oído en la vía del tren y que su pasión es, en cierta manera, reflejar lo que la gente está aspirando en aquellos momentos, cuáles son sus aspiraciones. Y si esto es así, entonces es muy lógico que algunos políticos nos encontremos siempre, digamos, enfrentados a lo que consideramos una situación injusta, intolerable, pero unas veces en lo que los políticos llaman a la izquierda y otras a lo mejor en el centro o en partidos distintos. ¿Usted, señor Punset, está de acuerdo con la reciente resolución del Consejo de Europa sobre el derecho a la homosexualidad y las recomendaciones que hacen a los gobiernos para que se eliminen todo tipo de discriminación de los usos sociales y de las legislaciones contra el homosexual? Bueno, yo creo que la historia de la política empezó por el respeto a las libertades individuales. Yo sé que habrá políticos que no compartan esta idea en lo que se refiere concretamente a los homosexuales, pero yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la decisión del Consejo de Europa. ¿Y compensa o no? Compensa desde 2 maneras, desde 2 puntos de vista. Compensa ser político porque uno puede hacer algo de lo imposible, tratar de que lo imposible sea algo menos imposible, y compensa también personalmente, es decir, compensa que a uno lo echen después de alcanzar un ministerio. A mí me compensa, pero a lo mejor eso es atípico. A mí me compensa o me ha compensado, aunque no me empeñaría necesariamente en este proceso, por una sola cosa exclusivamente. Y es que hay pocas cosas más bellas que de pronto, súbitamente, encontrarse que estás sintonizando con lo que son las aspiraciones más íntimas de centenares o de centenares de miles de personas. Yo recuerdo una vez que un ministro amigo me decía, cuando se estaba hablando de posible crisis ministerial y de posibles elecciones, ¡qué barbaridad! Si nos descuidamos volvemos a estar otra vez con todo el rollo este de las elecciones, que es efectivamente una campaña durísima. Bueno, da la casualidad que a mí lo que de verdad me gusta, lo único diría que me gusta en la política, son las elecciones generales. Es mi gran oportunidad para poder sintonizar con la gente. Tal vez esto es una visión un poco teatral, un poco griega de la política, pero yo creo que no hay placeres más bellos en el mundo que el de ver esta relación, que a veces se plasma en una fotografía, en un mitin,
hay fotógrafos y luego ves la fotografía aquella y ves que hay 3, 4 caras en la primera fila que estaban absolutamente sintonizados con lo que estabas diciendo, que estaban comunicando, que aquella gente había dejado de estar sola. Y yo creo que una de las mayores pesadillas que llevamos hoy es que demasiada gente está demasiado sola. ¿Cree que muchos políticos son así porque tienen una cierta mala fama? No estoy seguro de si es culpa de ellos o simplemente una gran campaña antidemocracia. Pero ¿cree que muchos políticos son así? ¿Piensan lo mismo? Pues yo no se lo he preguntado, pero estoy seguro que muchos lo piensan. El tema es que los políticos, que duda cabe, tendrían que cambiar o tendríamos que tener unos políticos nuevos. Pero yo también creo que tendríamos que tener unos nuevos ciudadanos. Este país, concretamente, y yo he vivido 17 años fuera, este país es un país que se está continuamente desgarrando a sí mismo. Que si los empleadores contra los empleados, que si una corriente del partido contra la otra corriente del partido, que si el gobierno contra la opinión pública, que si la opinión pública contra el gobierno. Es un país con un exceso brutal de recriminaciones mutuas. Y creo, francamente, que las amenazas hoy son tan grandes, amenazas, por ejemplo, de tipo tan grandes y exteriores, no exteriores a nuestro país, sino exteriores a nuestro sistema. Amenazas, por ejemplo, amenazas tecnológicas. Yo el otro día estaba estudiando un proceso de introducción de nuevas técnicas microelectrónicas en una zona industrial de Manchester, en Gran Bretaña, que se parece muchísimo a lo que es determinadas zonas de Cataluña, y resulta que por la sola introducción de estas técnicas, aquella región va a perder de un 9 a un 12% del trabajo. Tenemos las pestes modernas, tenemos amenazas increíbles. Y yo creo que hoy, francamente, lo que ocurre es que estamos todos en la oposición. Estamos todos absolutamente en la oposición. Es un poco como cuando en la Segunda Guerra Mundial los demócratas europeos, cuando veían la eliminación o la supresión física de los judíos, decían todos somos judíos. Y yo creo que hoy debiéramos decir todos estamos en la oposición, vamos a ver de qué manera podemos parar esta amenaza, que además hay medios más que suficientes para pararla, salvo si nos desgarramos de esta manera. Vale, muchas gracias, señor Funset, muchas gracias, pero no tenemos más tiempo. Gracias a Juan Tomás de Salas, gracias a los dos.